Estamos al aire, avísame pues. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la señal abierta. Hoy está con nosotros Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, que ha sido bombardeado esta mañana por don Víctor Andrés García Belaúnde. Y también está con nosotros Carmen Omonte, de Perú Posible, quien ha decidido finalmente apoyar a Keiko Fujimori. Ambos, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Carmen. Buenas noches. Quería comenzar comentando algo que ha dicho PPK en horas de la tarde y que a mí me parece una declaración desconcertante. Él ha dicho lo siguiente: dicen que estoy viejo, pero el coco todavía me funciona. Y si algo me pasa, tengo dos pólizas de seguro, Martincito y Mechita. Siendo que Mesías apoya a PPK, quisiera preguntarle si le parece esta una declaración afortunada. Fíjate, Beto, buenas noches otra vez. Más que apoyar a las personas... Voto crítico. Mi partido, más que voto crítico, nosotros hemos tomado la decisión de manera institucional. Es decir, nosotros no apoyamos a PPK como nombre, sino a PPK como el Partido Peruanos por el Cambio. Claro, tú me vas a decir que está personificado por PPK, por Kuczynski, pero lo que pasa es que nosotros hemos tomado las decisiones en ese entorno, bajo esa orientación. Y por lo tanto, las estrategias que está haciendo Kuczynski y su partido, bueno, yo las respeto, y lo que él ha manifestado de esa manera, por algo debe haberle dicho. Seguramente sus asesores habrán dicho: oye, te están atacando porque eres mayor, porque eres una persona ya encima de los 70 años. Pero ese era un argumento que se usó al inicio de la campaña. Yo no lo he vuelto a escuchar como un ataque o un demérito, ¿no? Sí, porque fíjate que ahora en la política yo creo de que la edad no es tan importante. ¿Sabes por qué te digo? Porque hay jóvenes viejos, hay jóvenes jóvenes y viejos jóvenes, y viejos jóvenes viejos. O sea, que hay jóvenes que son jóvenes ¿Y físicamente. PPK vendría a ser Yo pienso que sería un viejo joven, ¿no? Un viejo joven. Claro, o sea que todavía Joven de espíritu, digamos. De espíritu y también de formación y de capacidad. En ese sentido yo creo de que la edad no creo que sea un tema que se ponga en debate. La verdad, y creo que él no debió haber hecho esa declaración, ¿no? En realidad que lo subraye él mismo es extraño, ¿no? Porque en todo caso hay que esperar que el adversario lo use, pero decirlo uno mismo es como... Aunque lo dijo la señora Fujimori en el debate, cuando dijo, claro, yo tengo 41 años, ella también dijo que tengo 41 años, o sea que siempre marcando la edad. Por eso yo a ambos les digo que se equivocan al decir la edad, porque ahora lo que se quiere es el conocimiento y la capacidad de claro, vitalidad. es tan relevante como decir el peso, ¿no? Puede haber eso cada uno, cuánto pesa o cuánto mide, ¿no? O cuánto mides, o, sí, no tiene nada que ver. Dónde vives, ¿no? Exacto. Bueno, sobre todo a ti, que dónde vives, ¿no? Carmen, hay alguna gente desconcertada, pues, porque una figura de Perú Posible, que fue el Partido de la Resistencia del año 2000, ¿no? De la Vincha y de la Marcha de los Cuatro Suyos, apoya ahora a Keiko Fujimori, que es, digamos, parte de aquello contra lo cual nos manifestamos en el 2000. ¿Qué les dirías a esos decepcionados? Gracias, o a los desconcertados. Gracias, Sí. Alberto, por permitirme seguir buscando comunicar a la gente del porqué de mi decisión. En primer lugar, cuando yo me inscribí en Perú Posible, he reconocido siempre, y ha sido una de las razones por las que me inscribí en el partido, que tuviera la búsqueda de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones como uno de sus puntos más importantes dentro de su ideario. Ese punto, ese aspecto en mí no ha cambiado en absoluto. Por otro lado, yo nunca me inscribí en Perú Posible, ni me he mantenido en el partido hasta el final, como así lo hice, con también esa tendencia que tenía parte de los militantes, no todos, gracias a Dios, dentro del partido, de construir el discurso partidario, la propuesta partidaria en base al odio, a la venganza, al tener constantemente presente el pasado. Yo siempre me opuse internamente a esa postura. Creo que para cualquiera que pueda revisar las entrevistas que he dado, siempre he considerado que juzgar al futuro, juzgar una propuesta de un partido, en este caso de Fuerza Popular, solo en base a lo que representó en su momento, es nocivo. Y más aún que ese sea el centro del discurso de un partido político, en el caso de Perú Posible. Yo me he propuesto apoyar la candidatura de Keiko Fujimori por varias razones. En primer lugar, porque siendo genuinamente demócrata, tengo que reconocer que es el pueblo, con las reglas de juego que tenemos ahora, que es esta cifra repartidora que ahora se está criticando, pero como sea, son las reglas de juego de ahora.
han puesto a 73 congresistas de Fuerza Popular dentro del Parlamento. En la mayoría de los países sólidamente democráticos, lo que se busca siempre es que el gobierno, el ejecutivo, tenga una solidez dentro del legislativo para que se puedan implementar reformas que si no son muy complicadas de implementarlas. ¿Quiere con decir un que el hecho de que Congreso tengan tantos congresistas te anima a que Keiko sea presidenta? Es una de las razones. Porque ya tiene tantos congresistas. Es una de las razones. Porque no es curioso tantos. porque es una de las razones por las que mucha gente Se no opone. quiere votar por Keiko. A mí me sorprende, mira, yo no entiendo cómo ahora hay una crítica, un temor al hecho de tener una mayoría, que haya un partido político que tenga una mayoría congresal, cuando los países viejos, institucionalmente hablando, es lo que persiguen, y más bien en estos países hay zozobra cuando sale elegido un presidente o se elige un primer ministro que no tenga una mayoría sólida en el Congreso, y es lo contrario a lo que está sucediendo. Yo creo que Carmen, esto va finalmente a cambiar. Digamos, lo que podría quizás objetarse es que, a ver, tú has estado con Toledo, luego has entrado a apoyar al gobierno de Ollanta Humala, has sido ministra del gobierno de Ollanta Humala, y ahora que pareciera que Keiko tiene posibilidades, es como que te estás un poco subiendo al coche. Esa es la impresión que da. Felizmente, Beto, mi postura no es de este momento. Yo he dado declaraciones ya desde hace 3 semanas. Bueno, después de la primera vuelta, ¿no? Después de la primera vuelta, cuando lo que se decía y se dice hasta ahora, todavía algunos, que lo usual, de acuerdo a los procesos que hemos nosotros atravesado, el que queda en segundo lugar en una primera vuelta es el que tiene mayores opciones. Por tanto, lo lógico era pensar que Pedro Pablo Kuczynski era el que tenía mayor opción. Pero no es una regla, ¿no? Pero es lo que ha sucedido en estos últimos procesos electorales. Así es. Entonces, el que quedaba en segundo lugar era el que finalmente ganaba, y sobre todo a Keiko Fujimori, que se consideraba que al tener un anti tan grande era muy imposible que finalmente llegue a ser presidenta. Y hay opinólogos de diferentes espacios que lo creían así. Yo tengo una posición, la he manifestado ya hace 3 semanas, hoy se ha hecho más pública, no sé por qué razones, pero creo que ¿Y es lo has hablado correcto. con Toledo sobre esto? Yo hablé con él cuando renuncié al partido, quedé en las mejores ¿Y qué opinas? ¿Qué relaciones. piensa de tu nueva posición? Esta última posición no he tenido la oportunidad, yo espero tenerla, aprecio mucho a Alejandro, él me conoce, él sabe que dentro del partido siempre me opuse, no solamente en esta campaña electoral, sino en los últimos años, el tener ese discurso de odio y de confrontación. Yo creo que el Perú tiene que mirar adelante, tiene que mirar al futuro, y Keiko tiene la oportunidad esta vez de demostrar que aquello de lo que se acusa con respecto a la experiencia del gobierno de su padre no va a ser así. Bien, Mesías, tú has acusado a Vitocho de estar haciendo campaña por Keiko Fujimori de una manera más o menos velada, ¿verdad? Y él esta mañana te ha contestado y te ha llamado Judas, ¿no? Lo comentábamos fuera de cámaras, para quienes no vieron la entrevista en la mañana, ha dicho que tú saboteaste la candidatura de Alfredo Barnechea, que trataste de traerte abajo la lista del Congreso, y que bueno, básicamente al decirte Judas te está diciendo traidor. Fíjate que, Beto, los que somos cristianos y católicos siempre hemos entendido la Biblia en su real dimensión. Tú y yo, y Carmen también, sabemos que hay dos Judas. Existe Judas Iscariote y Judas Tadeo. Si habría que preguntarle a cuál Judas, si es que él sabe la Biblia en realidad. ¿A cuál de los dos Judas se refiere? Yo me considero un Judas Tadeo, pero fíjate que es peor ser un Caín, porque hay un solo Caín. Entonces, en ese sentido, yo le diría a García que tenga mucho cuidado en salir a dar ese tipo de comentarios, toda vez que todo lo que él está manifestando es totalmente mentira. Fíjate que Acción Popular es el único partido que hizo las elecciones internas para elegir de manera democrática a la plancha presidencial y a la plancha congresal. Incluso fuimos los únicos que convocó a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIET, para que ellos no solamente supervisen, sino que organicen el proceso electoral. En diciembre, exactamente el 22 de diciembre, se llevaron a cabo las elecciones y el mismo día se dio el mismo resultado. Y en ese resultado, yo estaba en Jaén, porque yo radico en Jaén y voto en Jaén, mi DNI de Jaén. Entonces yo venía de Jaén y les mandé desde allá un saludo reconociendo el triunfo que ellos obtuvieron, la plancha presidencial. De ahí en adelante yo no he tenido ningún acercamiento ni cuestionamiento a la plancha presidencial. Lo que sí hubieron cuestionamientos, y eso hay que ser claro, ya pasó la campaña, fíjate, yo he estado en silencio prácticamente 4 meses y no decía nada precisamente para que luego
no me echen o no me culpen a mí y a mi gente cercana del partido, que estaríamos petardeando la candidatura del señor Barrenechea. Fíjate que hubieron candidatos en Lima que sí presentaron cuestionamientos a la lista congresal, pero no fui yo, fueron los propios candidatos quienes reclamaban, yo creo con justa razón, el tema de su ubicación, porque así manda la ley. La ley, si tú entras a una democracia interna, sales elegido y ahí tú tienes la obligación de hacer que te respeten ese lugar que te has ocupado. Y García Belaúnde quedó en el 4º lugar y él quería el 1. Y entraron unas guerras internas con los del Águila, porque los del Águila habían quedado en primer lugar, Rosario en segundo lugar, Carmen Aguilar en tercer lugar y él en 4º lugar. Y él quería lanzarse, quería sobreponerse o imponerse en el primer lugar. Y ahí se gestó una batalla interna. Yo ahora voy a ser transparente, porque ya muchos ataques que están haciendo. En este momento los del Águila con García ni siquiera se hablan. Ni siquiera, y ahora no sé cómo irán a hacer en el Congreso de la República. El mundo papá e hijo. Sí, no se saludan precisamente por esa batalla interna. Entonces por eso hay que decirle mucho cuidado a García, que no se convierta en un ventilador, y más aún cuando hoy el partido, en estos momentos estamos celebrando 60 años de nuestra vida política. Yo vengo de una misa, de una marcha, hay miles de militantes a nivel nacional que estamos celebrando esta gesta, y por eso que yo prefiero ya ahí no me dejar los comentarios de García. Vamos a seguir comentando este tema, pero tengo que hacer una breve interrupción porque se encuentra en la línea desde México Laura Bozzo, quien ayer fue aludida aquí por el congresista Daniel Abogataz. Daniel hizo en realidad una acusación que no ha tenido mucho rebote, pero que es seria. Él dijo aquí que la hermana de Laura, Susana Bozzo, junto con Susana Higuchi y con Estela Valdivia, abogada de Vladimir Montesinos, estaban trabajando de manera coordinada, conjunta en la campaña de Keiko Fujimori. La versión no nos lo dijo, pero siendo que lo dijo en televisión nacional, es conveniente tener la versión de Laura. Hola Beto, un beso para todos en el Perú. No involucrarme en nada en esta campaña, hablé bien de los dos candidatos, pero realmente esto ya ha llegado a unos niveles tan repugnantes que de verdad que ven aquí. Y por cierto, mi rating nunca me lo compraron en el Perú, ni Montesinos ni Fujimori, porque tengo el rating más alto en México, por tanto, una de las tantas mentiras que se dijo de mí. Y de verdad que he llegado a unos niveles que provoca llorar, Beto, te lo juro. Cuando vi un informe que hablaban de la DEA, la metían a esta señora Keiko, y yo decía, pero por Dios, tan desesperado, tan obvio, son millones de dólares lo que se juega. Y la pena que me da es que los jóvenes no conocen la verdadera historia. La verdadera historia de Perú no la conocen, tan es así que permiten que un Fernando Olivera esté en la campaña contra la corrupción, cuando fue ese señor, y lo digo públicamente ante Televisión Nacional, y que me diga que soy una mentirosa, ese señor mismo me chantajeó a mí para que yo dijera que Saraí no era hija de Toledo. Y ahora habla de la corrupción. Nadie habla de la casa de 8 millones de Yancar, ni de las agendas de Nadine, ni de tantas barbaridades más. Pero nada, de eso, yo acepté esa entrevista porque ya ver a mi país sumido en esa repugnancia donde hay que votar por el que se supone más corrupto, o se supone que en algún momento fue corrupto, ya es para llorar, hermano. ¿Dónde está la propuesta, la seguridad? Yo veo mi tierra, yo nací en el Callao, se desangra todos los días con asesinatos, muertes por todos lados, y estamos hablando de quién fue más corrupto, y el señor Olivera, que después se fue a España a vivir, tiene no sé, de salir cuando él en un ascensor le dijo a Cristian Suárez, mi pareja, Cristian, si Laura dice que Saraí no es hija de Toledo, la mandamos a Miami de regreso. Y yo, la verdad, escucho cosas y digo, wow. Bueno, Laura, si tú no has visto, ayer, Laura. ¡Oh, mágica! Laura. Susana Coso estaría trabajando con Estela, a quien conocí por 3 bueno, años. Eso lo dijo Daniel Abogataz aquí. Estuvimos ahí en el... Por cierto, pero amiga de Susana Higuchi adoraba a mi papá, que mi padre fue su maestro de tesis, y que ahí conoció a mi hermana, porque mi hermana trabajaba con mi papá en el decanato, y de ahí se conocen. ¿Sabías esa historia? No lo sabía, pero quería preguntarte por esas fotos porque es curioso, el público no lo sabe porque esto no me lo dijo Daniel en cámara, me lo dijo antes de que saliéramos al aire.
que por qué había unas fotos en las cuales estaba Beto Ortiz con Laura Bozzo en un yate, con Susana Bozzo y con Estela Valdivia. Y la explicación es muy sencilla, que fuimos a tu cumpleaños hace 3 años, 4 años. Claro. Y estaban en tu cumpleaños, lógicamente, tu hermana y Estela, que es tu amiga, ¿verdad? Estaba Otto Cedrón, estaba Laura Huarcayo, la conductora, estaba muchísima gente, y Estela Valdivia se convirtió no en mi abogada, pero sí en una persona, digamos, a quien yo respeto, porque durante los 3 años que yo estuve, que tú bien sabes, y el Perú no lo sabe, lo que yo vivía. Mi madre la sacaron en la portada del Diario del Comercio, con lo cual mi madre murió 3 años después de depresión y mi padre de cáncer, cuando mi padre había sido un hombre que había hecho maravillas por el Perú, y mi abuelo, padre de mi mamá, Roberto Rotondo, a mucha honra, fue uno de los reyes de la pesca en el Perú, y sin embargo enlodaron su nombre. Y mi madre, ¿sabías que nunca salió más de su casa? ¿Sabías que murió de una depresión por causa mía? ¿Sabes lo que yo he sufrido, lo que yo he vivido, aguantando durante años toda la basura que han tirado contra mí cuando no hay una sola prueba en mi contra? O sea, ahora se la agarran de mí. Pero cuéntale a la gente, Laura, los Laura, de Nadine, la ginecóloga en Laura. Tengo mucha información de lo que pasa en Perú. Aquí donde me ves sentadita como tontita, pues no, de tontita no tengo nada. ¿Me escuchas? Nunca se aclaró los 8 millones de la casa de la señora suegra de Alejandro Toledo, ni tampoco se aclaró por qué el señor Alejandro Toledo exigió a la embajada americana que Laura Bozzo no entrara bajo su pedido, y suscrito además después por Alan García, que también tiene sancochados y cochinadas por todos lados. Que levante la mano uno de todos esos que están hablando y que me diga que no es corrupto, para demostrarle con pruebas que sí lo es. Laura. Quien gane, a mí me vale. Yo no voy a regresar jamás. Yo tengo mi vida hecho acá, yo tengo mi trabajo hecho acá, no tengo ninguna cosa que necesite de allá, y amo mi país, eso sí, pero me duele que engañen al pueblo de la manera como lo están engañando, armando este tipo de campañas estúpidas. Una última cosa, pies, Laura. Cuéntale a la gente cuál es exactamente tu relación con Estela Valdivia, porque parece que ese era, digamos, el nudo de la polémica. Ay, no. A ver, todo el mundo lo sabe. Si han habido fotos donde estábamos con Carlos Álvarez en medio del juicio en un cumpleaños 10, porque obviamente, mira, si tú convives 3 años en un juicio con una persona, estaba mi prima Rosana Rotondo también, había mucha gente ahí, y estaba Carlos Álvarez, estaba mucha gente, y nos hicimos amigos, porque obvio, vives ahí. Es más, me hice amiga hasta de las vocales, ¿ok? Y simplemente eso es todo. Yo tengo amistad con alguna de las vocales, una por lo pronto lo suficientemente honesta para pedirme perdón y para decirme: Laura, perdóname por este fallo que tuvimos que meterte lo del peculado, que era $1000, imagínate, estuve presa por 3 millones y me sentenciaron por 1000, pero no había otra forma porque estábamos presionados y estábamos obligados, y eso es cuando la justicia es manejada por la política. Cuando un presidente maneja, como Toledo manejó todo, a ver, ¿qué hace la pinche libre? Si se probó que su beneficio, o sea, su colaboración era falsa, ¿dónde están los 3 millones que yo recibí? Ahí está libre la señora, porque obviamente hay muchas cosas que pagar, y están aterrados en el Perú. Ese grupito de poder en manos de una familia, que todo el mundo sabe a quién me refiero, está aterrada, porque si se les acaba la mamadera, ¿qué van a hacer? Ellos son los verdaderos corruptos. En cuanto a mis vínculos con Fujimori, a que si yo lo apoyé, porque luchó y ganó al terrorismo. Si cometió errores, los está pagando, y muy caro. Como no los está pagando ni el señor Toledo, ni los N corruptos que se han robado el Perú. Y si me preguntas hoy a Laura Bozzo, Laura Bozzo, ¿sigues admirando a Fujimori? Yo te digo, sí, porque ese señor me libró a mí de Tarata, del terrorismo, de las muertes. Me libró y hizo que la economía de Perú creciera, aunque ahora, obviamente, tengamos los problemas de inseguridad. Conste que esa pregunta te la has hecho tú sola, yo no te he preguntado eso, te la has preguntado tú solita. Última cosa, si gana Keiko Fujimori, ¿vas a regresar a hacer tu programa al Perú? No, yo nunca voy a regresar al Perú. ¿Nunca? Nunca digas nunca. Jamás. Regresaré a visitar,
a vender las cosas que me dejó mi padre, porque no quiero tener ningún tipo de propiedades en el Perú, nada quiero Muy tener bien. allá, y se las voy a dar a mis hijas, obviamente, porque yo no quiero nada, ni necesito nada, pero regresar a vivir a Perú, jamás. Bien. Después de ver esta campaña electoral, me quedó muy claro que el Perú es un país donde hay demasiados odios, no hay una unión y no hay un criterio, porque ya tienen 15 años los jóvenes siendo manipulados por medios comprados, pagados y dirigidos, ¿me entiendes? Que obviamente hay libertad de expresión en programas como el tuyo. Y en algunos A mí me cuantos, sorprende que pero veas después este programa desde no hay México. libertad de expresión. Te agradezco que nos veas desde México, porque te enteraste porque viste el No, programa, yo te ¿verdad? mando un beso y de verdad, ¿desde cuándo es delito ser amigo de alguien, ah? Bueno, las fotos a veces son suficiente evidencia para No, ¿foto mandarte en porque tienes cana. una amiga? A ver, yo tengo fotos con cualquiera. ¿Y cuál es el problema? No tiene ningún problema. Además, la señora Estela Valdivia, el que sea abogada de Montesinos puede ser abogada de 100 o 200 y es una gran abogada. No significa que eso la impida de tener algún tipo de vínculo con personas. Y yo, como te repito, fui a su fiesta con Carlos Álvarez y con mucha gente que se hace ahora la interesante. A ver, busquemos a los responsables de la corrupción, busquemos a los verdaderos responsables de la corrupción. No se escuden, ¿me entiendes? Una Y última sean- cosa, sean falta de huevos, Laura, antes de meterse despedirnos. con mujeres que no Laura. tienen nada que ver, ¿me entiendes? Y en lugar de reconocer todas las cochinadas que se han hecho allá. ¿Qué le dirías a Fernando Olivera si está viendo este programa? Que tenga los huevos de decirme en mi cara que no es verdad, que chantajeó a Cristian Suárez y a mí diciéndome que si yo decía que Saraí no era hija de Toledo, me daban la libertad. A ver que me lo diga, porque ¿sabes qué? En el ascensor donde bajó con Cristian Suárez, Cristian lo grabó. Y eso va a salir en cualquier momento. Y vamos a ver quién decía la verdad y quién mentía. Muy bien. Olvidémonos, por favor. Está hecho Eso el te lo desafío, diría. entonces. Y Vamos tú a esperar también qué lo dice. ¿Sabes la clase de rata de Fernando Olivera? Gracias, Laura. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Un abrazo para ti y hasta la próxima. Laura, chao. Siempre con la intensidad que la caracteriza. Pero bueno, de verdad, era interesante saber su versión porque Daniela Bogotá ayer habló de una especie de conspiración entre Susana Iguchi, Susana Bozo, Estela Valdivia, ¿no? Una Y que se especie aclaren de... las cosas, no estamos mal acostumbrados a tejer teorías y que finalmente nunca se aclaran y no tienen la oportunidad uno de decir su verdad cuando lo que Pero la nos hemos población vuelto necesita es paranoicos saberlo. por Así alguna es, razón, ¿no? así No es, gratis. Así es, así es. Pero es tiempo de darle vuelta a la página, Beto. Si me permites, yo quería tocar un tema que a mí me pareció importante cuando Mesías en un inicio menciona que este apoyo institucional que está dando, por ejemplo, Acción Popular a Pedro Pablo Kuczynski. Yo quisiera invocar a los acción populistas, también por favor a Mesías, a quien aprecio mucho, si es que uno considera, o un partido político o individualmente un dirigente considera que apuesta o que apoya al candidato que considera pertinente por sus propuestas, es Keiko, y eso es lo que a mí más bien me sorprende en el caso de la posición de Acción Popular, es Keiko Fujimori la que ha tocado el tema del gas de camisea, es Keiko Fujimori la que ha tocado el tema de agua como prioridad para el consumo humano, para el agro y después para el tema minero, y que son temas banderas también de Acción Popular. Yo lo he escuchado infinidad de veces a Mesías en el Congreso, y sobre todo también el voto que ha tenido Fuerza Popular en estos últimos años para fortalecer las empresas estatales estratégicas como aquellas en el caso de Talara. Son temas en los que ha habido mucha coincidencia en el voto, que finalmente es lo que cuenta, que es en la práctica. Mi pregunta sería esa, ¿no? Para Mesías, ¿cómo concilian esa posición que ha tenido a favor de temas impulsados por Acción Popular por parte de Keiko? Bien, la respuesta luego de la pausa, porque Laura se ha consumido todo este bloque. Ya regresamos, amigos. Gracias, gracias. Continuamos aquí en Plan B conversando con Carmen Omonte y Mesías Guevara. Fuimos interrumpidos brevemente por Laura Bozo, que ha lanzado un desafío a Popio Olivera y le ha dicho que tenga las boloñas, ¿no es cierto?, de decirle en su cara que no chantajeó a su novio Cristian Suárez para que Laura dijera que Saraí no era hija de Toledo. Ojalá que le responda, yo lo dudo, la verdad, conociendo la historia como la conozco.
Pero, Mesías, tú dices, no estoy apoyando a PPK Como persona. como persona, ok. Es parecido a lo que nos ha dicho Verónica Mendoza, que ha llamado a marcar por PPK, no a votar, ha dicho que esto no es una alianza y que desde el día 6 pasan a la oposición de quien gane. ¿Cuál va a ser la posición, digamos, colectiva de Acción Popular el día 6? El partido ha recibido una decisión el día, la primera vuelta, nos ha puesto en la oposición. Es decir, nosotros tenemos que ser oposición. ¿De quien gane? De quien gane por una sencilla razón. Debemos de convertirnos en los, vigilantes, en los fiscalizadores de lo que es la permanencia del sistema democrático. Fíjate que nosotros hoy ya cumplimos 60 años desde cuando surgimos en la vida política y lo hemos hecho enfrentándonos a la dictadura. Un día como hoy, Fernando Belaúnde Terry con la bandera en la mano se enfrentó a Odría. De ahí en adelante toda la constante de nuestra vida política ha sido siempre enfrentarnos a los dictadores, ya sean militares o cívico-militares. Por eso nos enfrentamos a Velasco, a Bermúdez, al propio Fujimori. Y el propio Fernando Belaúnde Terry participó en la marcha de los 4 suyos. No sé si tú recuerdas en el último meeting que hubo en la Plaza Grau, al lado de Sheraton, uno de los oradores fue Fernando Belaúnde Terry. Y luego Valentín Paniagua Corazao fue el que restituyó la democracia. Y nosotros no podemos cambiar. En lo que dice Carmen, en el sentido de nuestra postura con el gas, fíjate que nosotros vamos más allá del gas. Nosotros no solamente pensamos en el gas como un tema energético, nosotros debemos pensar un concepto más amplio que es la matriz energética, gas, energía renovable. Y pero por tanto, PPK, a ver, PPK ha dicho, yo nunca he trabajado para una dictadura y esto no es necesariamente cierto porque él trabajó para Velasco. No, no trabajó Velasco, él trabajó para Belaúnde en el primer gobierno, fue director del Banco Central de Reserva. Y de cuando tuvo que irse o huir, ¿no era durante una dictadura? Claro, era cuando estaba ya concluyendo el primer gobierno de Belaúnde y fue para el BCR. Pero así fue ministro de Belaúnde en el segundo gobierno, pero en el primer gobierno fue el escándalo de la IPC fue durante Belaúnde. Fue el pretexto que hizo Velasco a la página 11. Pero el gobierno que lo enjuició fue el de Velasco, ¿verdad? Correcto, incluso fíjate que el propio Velasco fue el que metió preso de manera injusta, por ejemplo, al propio Sandro Mariátegui, que lo encadenó, lo vilipendió y luego salió libre e inocente. Y todo el tema de la IPC se dio dentro de lo que es la dictadura de Velasco. Incluso Velasco terminó pagándole miles o cientos de millones de dólares a la IPC precisamente por haberlo confiscado de manera irregular. Porque ya Fernando Belaúnde Terry ya había planificado cómo iba a estatizar Brea y Pariñas y lamentablemente surgió Loré de Mola, que hizo aparecer una página 11, que dicho sea de paso, yo lo he publicado la página 11 en el Facebook. La página 11 solamente contiene una fecha, no contiene números, no contiene cifras. Y esa página 11, fíjate, curiosamente, en una de las primeras entrevistas cuando viene Belaúnde del exilio, y curiosamente Barnechea le entrevista, y la última pregunta que le hace a Barnechea a Belaúnde, le dice, señor Belaúnde, ¿y dónde está la página 11? La última pregunta, para cierre de la entrevista. Y Belaúnde le contestó, está en el Poder Judicial. Y es ahí donde la página 11 está, en el Poder Judicial, donde se dilucidó todo este embrollo. Que esta fue una pregunta que fue titular de muchos diarios, ¿no? Claro. Casi como el útero de Marita. ¿Dónde está? Así es. ¿Dónde está la página 11? Tú lo sabes, porque somos más o menos contemporáneos, ¿no? Seguro. Bueno, pero el asunto está en que no hay cierta contradicción en esto de votar contra. Es lo que trataba de esclarecer. Vota contra Keiko, contra el fujimorismo, contra lo que representa, más no a favor de... Nosotros, fíjate que nos preocupa mucho, ahí sí voy a discrepar fraternalmente con Carmen, en el sentido de que el fujimorismo sigue siendo el mismo. Tiene las mismas prácticas, tiene los mismos estilos, tiene las mismas amistades. Ya sabemos lo que, no sé si en este CEP el domingo pasado creo ocurrió el tema de Klimper en el programa de Viaña, donde ocurrió... no era en este set, ¿ah? Pero era en este canal. Ah, ya. Sí. en este canal, en un espacio alquilado. Alquilado. Sí. En el primer piso, no sé, son detalles que no conozco muy bien acá del canal. Pero fíjate que ese tipo de prácticas no pueden volverse a repetirse. Yo recuerdo que tú fuiste uno de los pocos abanderados que se enfrentó a la dictadura cuando estabas con Palermo, ese que dio un espacio, y de ahí eso en lo personal a los militantes de Acción Popular y dirigentes a nivel nacional nos preocupa que esas prácticas sigan vigentes. Y como dice Carmen, en el Congreso de la República, fíjate que ellos se han opuesto prácticamente de manera bastante sólida a todo lo que son las grandes reformas. Ellos se han opuesto a la reforma electoral.
ellos se han opuesto a lo que es el tema de la elección del defensor del pueblo, ellos se han opuesto a lo que es el tema de la reforma del sistema financiero. Por lo tanto, para mí, en mi concepto, no existe un nuevo fujimorismo, sigue siendo el mismo de que hubo en la década del 90. Tenemos que hacer una pequeña interrupción porque toca ahora darle pase a la franja electoral 2016, OMPE. Bien, continuamos conversando con Mesías Guevara y Carmen Omonte. Carmen, si uno se pone a ver quiénes son los personajes y los partidos o movimientos que apoyan a cada lado, tenemos que la mayoría está, digamos, con PPK, ¿no? Está Verónica, Guzmán, Olivera, Lourdes Flores, Acción Popular, Nadine, Urresti, Sergio Tejada, hasta Nano, ¿no? Hoy día lo ha apoyado, no sé cuánto le sume Nano, pero también se ha sumado. Del otro lado solamente tenemos a Keiko con el fujimorismo, con Velázquez Quezquén, Vitocho, Yamashiro y tú. Así es. ¿No? Así es. Parecieran poquitos. Es interesante por dos análisis, Beto. En primer lugar, efectivamente se ha construido todo un discurso alrededor de PPK. Finalmente están en su legítimo derecho, pero para mí no es saludable para el país, porque esa construcción se está haciendo en base a un contra, un anti, un no darle la oportunidad al otro contrincante, no por las ideas, porque si fueran por las ideas sería saludable, yo lo aplaudiría, que Frente Amplio, que Acción Popular, que el PPC, en fin, posiciones entre algunas de ellas no todo el institucionales. PPC, porque así es, da la impresión de que Eguren también está, así es, ¿no? así es. Se está volviendo naranja. Bueno, más o menos posiciones institucionales apoyaran por un tema de ideas, y si fuera por un tema de ideas, en buena hora, porque ¿qué significaría? Que cuando PPK fuera presidente, si es que el pueblo lo decide y Dios lo permite, pues permitirían generar una gobernabilidad durante estos 5 años que tendría esa responsabilidad. Pero ¿por qué dices que no es por las ideas? Si porque básicamente, evidentemente si se plantea esto como un enfrentamiento entre democracia y autoritarismo, que es como se está planteando. Se está polarizando sobre esto, pero no sobre las propuestas de gobierno, que finalmente son el día a día, son las decisiones cotidianas que va a tomar quien tenga la responsabilidad de presidir el país. Yo no concibo que hayan coincidencias importantes entre el PPC o aquellos del PPC con Frente Amplio, por ejemplo, con respecto al mercado, con respecto a las inversiones, a los derechos laborales. ¿Pero qué piensas de lo que acaba de decir Mesías? ¿Cómo va a ser PPK para satisfacer esas expectativas tan contrarias entre sí? Pero ¿qué piensas de lo que acaba de decir, por ejemplo, con el tema del audio? Que yo me podría hacer el loco porque fue en este canal, pero hablemos de ese tema. Hablemos de los USB, hablemos de la edición, del audio. Que respondan. ¿Pero qué te parece? ¿A ti qué te parece? Negativo, y que respondan. Yo creo que en el caso de Ramírez, yo me pronuncié desde el primer día, que Ramírez de un paso al costado, bueno, lo dije, Ramírez creo que en tu programa... se ha allanado, ha dicho, me allano al pedido de retirar mi inmunidad. Y yendo más allá, yo por ejemplo planteaba hoy en la mañana en una entrevista que en el caso de la inmunidad parlamentaria, en los casos de lavado y en los casos de narcotráfico no debieran estar dentro de esa prerrogativa que genera un manto protector sospechoso a aquellos candidatos o congresistas cuestionados o procesados en lavado y en narcotráfico. Creo que en este caso debiera hacerse una reforma a la ley. Por otro lado, el tema institucional, y eso dice mucho de por qué esta amalgama, este sancochado nuevamente alrededor de PPK, que ya tuvo la oportunidad. PPK presentó un sancochado porque él mismo lo llamaba así en 2011. Muy bien, fue un tema de tiempos, pero él ha tenido 5 años para construir un partido político y no necesitar de estas sumas, de estas amalgamas, entre ellas contradictorias, y no lo hizo. Y eso para mí le genera una gran desventaja, al margen del aprecio individual que se le pueda tener a él. Por otro lado tenemos a Keiko, que nadie va a negar que desde el día en que perdió las elecciones en 2011 hasta hoy ha trabajado, ha buscado institucionalizar su partido. Tendrá mucha cuesta arriba por delante para seguir institucionalizándose, pero ha hecho un esfuerzo. Por eso es un espacio importante, y eso sumado al hecho de tener una representación importante del Congreso va a permitir que permitamos al país que tengamos esas reformas que tú mencionabas, que mencionaba Mesías, que son tan importantes. Y con un Congreso fragmentado, un Congreso que, como dice Mesías, apenas asuman ya la posibilidad en el legislativo, los congresistas que han sido elegidos, que ahora están apoyando a Pedro Pablo Kuczynski, sean oposición inmediata, ¿qué gobernabilidad le van a dar al candidato
Pedro Pablo si es que llega a ser presidente. Antes de darle la palabra a Mesías, estaba leyendo aquí unos comentarios de los televidentes que traen a la memoria algo que creo que sería interesante plantearte, Carmen. Tu ex esposo, Luis Dyer, tiene un hermano, Samuel, que fue secuestrado durante la dictadura. Así es. Y es en el año 1992, y su extraño secuestro fue parte, ¿no es cierto?, de los cargos que se le hizo a Alberto Fujimori. ¿Cómo así podrías tú estar a favor con este antecedente? Sí, efectivamente, uno de los casos por los que fue procesado y condenado Alberto Fujimori fue por el secuestro. Él es tu excuñado. Así es, de mi excuñado Samuel Dyer y de Gorriti, de Gustavo Gorriti. No estoy Ellos fueron secuestrados en el 5 de abril de 1992. Así es uno de los casos por los que ha sido procesado, juntamente con el caso de derechos humanos. Yo no estoy apoyando a Alberto Fujimori, y es un caso que siguió los hilos de la ley y que finalmente Alberto Fujimori está cumpliendo condena por esos casos. Entonces Alberto Fujimori secuestró a tu cuñado. Fue procesado. Pero tú qué sabes, tú eras parte de la familia. No, yo me casé mucho tiempo después. Yo sé lo que tú sabes, lo que sabemos por la prensa, por la información de lo que sucedió hace muchos años. Yo no estuve en ese momento vinculada a la familia, pero evidentemente toda mi solidaridad por lo que pasó en la familia en ese tiempo, y entiendo más aún de que es un proceso que ahora se ha iniciado ya en el caso de Vladimiro Montesinos. Leí hace poco escuché a Carlos Rivera que está llevando el caso de Gustavo Gorriti. Por tanto, es un caso que en buena hora se defina también el caso de Montesinos, pero yo no estoy apoyando a Alberto Fujimori, sino a su hija. Estoy apoyando la propuesta de Keiko Fujimori porque considero que es lo mejor para el país. Si nos seguimos aferrando, Beto, a lo que pasó hace 20 o hace 16 años, y no entendemos que hay que dar vuelta a la página, y por supuesto, si hubiera algún indicio de atentar contra la democracia, contra la libertad de expresión, de prensa, por parte de Keiko Fujimori, voy a estar otra vez en tu programa oponiéndome y defendiendo los valores que creo que son importantes. Bien, Mesías, ¿cuáles son los riesgos que tú encuentras y que han hecho necesario que te manifiestes en contra de la candidatura de Keiko? ¿Cuáles son los peligros que en tu modo de ver podría representar una elección de Keiko este domingo? Fíjate que en este caso la señora Fujimori hay muchos indicios, no solamente por las prácticas que ha hecho hace 20 años cuando ella fue primera dama, o sea que ella lo primero que hace en los debates, lo hemos escuchado, ella se jacta, se siente orgullosa de haber sido primera dama de su padre. Dice, yo fui la primera dama, lo dijo el domingo pasado, aceptando lo que es el tema de que ella sí tuvo una participación directa en ese gobierno. Y por otro lado, fíjate que hoy ella tiene cerca de 15 congresistas electos que están procesados y denunciados por lavado de activos. 11, perdón. Entonces, 11 congresistas electos que están ya procesados por lavado de activos. Incluso su cercanía que tiene ella con ciertos elementos como Hernando de Soto, que estuvo muy cercano a su padre, y por otro lado también muchos exministros que están en la sombra van a seguir ese mismo camino. Por lo tanto, no solamente los indicios que reclama Carmen los quiere ver, ya están en estos momentos. Incluso hay un peligro que exista un narcoestado. Y un narcoestado, Beto, es más peligroso incluso que podría darse lo que es un proceso de una violencia a través de lo que fue la guerrilla de Sendero Luminoso o el terrorismo de Sendero Luminoso y así mismo de Tupac Amaru. Por lo tanto, hay muchos indicios, como te digo, tiene 11 congresistas procesados por lavado de activos, tiene una campaña millonaria que no sabe de dónde viene el dinero, tiene a un secretario general que en este momento prácticamente ha tenido que allanarse por también ser uno de los procesados por lavado de activos, tiene a un vicepresidente como Klimper, que está fundamentalmente cuestionado y que yo creo que el Ministerio Público de oficio debería abrir una investigación por el tema de los audios. Ella ella mucho hace alusión al tema del baguazo, pero sin embargo cuando se produjo el baguazo, ella era congresista y no estuvo en el Perú para afrontar y dar sus derechos de investigación y fiscalizar a ese baguazo. Y fíjate lo que ella también manifestó el día domingo, de que cuando ella tuvo 500 días de licencia por maternidad, la verdad que es un cinismo muy grande. Yo creo, incluso me atrevo a decir, seguramente muchos van a discrepar conmigo, yo la veo más peligrosa que su propio padre. ¿Por qué? Porque ella se ha sacado la máscara el día domingo, los debates,
cuando lo escuchaba, yo la verdad que conforme seguía escuchándolo, me preocupaba mucho más, porque ella como se sacaba la máscara, pero sin embargo su manera de decir las cosas mentía, como si los peruanos no nos diéramos cuenta de lo que ha ocurrido. ¿Podría citar alguna mentira que le haya llamado la atención? Por ejemplo, el tema de lo que te digo de los embarazos, por ejemplo, el tema de la licencia. Ella decía que estaba en licencia por comisiones. Los congresistas no tenemos licencia por comisiones. Y ella lo dijo en repetidos momentos. Dijo que tuvo licencia para terminar su maestría. Pero también también metió la palabra comisiones. Y los congresistas no tenemos licencia por comisiones. Y luego por maternidad, pero la maternidad no son pues 500 días. Y por otro lado también en las versiones que ha dado en cuanto al financiamiento sobre sus estudios. Primero dijo que era de su padre, luego dijo que era de su abuelo, luego dijo que era un préstamo de un amigo que le dieron a su familia, y por lo tanto hay muchas variables, muchas aristas que han seguido, existiendo, todo una amalgama, toda una estructura que a ella, la verdad, que nos llevan a una absoluta desconfianza y la falta de credibilidad. Yo sí tengo serias dudas y creo, incluso me atrevo a decir, que un eventual gobierno de ella sería un gobierno tipo Chávez. ¿Por qué? Porque ella está mirando ya al Fondo de Estabilidad Fiscal. Ella ya lo dijo, ahí hay plata. Y luego dice que vamos a gobernar con los reservistas. O sea, con una combinación letal para el país, combinar a ciertos reservistas con el Fondo de Estabilidad Fiscal o social que ella misma lo ha manifestado. Y por lo tanto, y las mismas prácticas que ella está teniendo, yo sí me preocupo, y es por eso que Acción Popular ha decidido no apoyar a Keiko Fujimori. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya regresamos. Esto es Plan B. Continuamos aquí en Plan B conversando con Mesías Guevara y Carmen Omonte. Carmen, ya que Mesías ha hecho alusión al chavismo, me quería preguntarte tu opinión sobre esta extraña visita de la señora Tibisay Lucena, tiene un nombre extraño, quien es una experta en fraude electoral y que llega como veedora, observadora, acompañante de nuestras elecciones, una soldado del chavismo, ¿no? Y maestra del fraude, viene a vigilar nuestro proceso electoral. ¿Qué te parece? Me sorprende que hasta el momento ningún organismo electoral haya sacado ningún comunicado. Creo que correspondería, porque finalmente estamos con rumores de todo tipo que dicen que fue contratada por un organismo electoral, dicen que es un tema independiente. Como fuera, deberíamos de tener un pronunciamiento. Pero yendo más allá, Beto, ahora que ya se ha planteado la Carta Interamericana por parte de la OEA, es vergonzoso que nuestro país no haya tomado posición oficial. Ya lo ha hecho Paraguay, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Argentina, y que Perú todavía no haya tenido un pronunciamiento oficial. Creo que es un tema pendiente que el presidente Iván Tumala tiene que responder. Lo único que hemos escuchado temprano ha sido un comunicado de la OMP en el que nos dicen que no está acreditada como observadora, pero bueno, la acreditación se puede hacer después, eso no, no nos garantiza nada, ¿no? Así es. Mira, el caso de Venezuela, ellos se han sentido orgullosos, inclusive el Centro Carter, que vinieron observadores para este proceso electoral, consideraban que en cuanto a la suspicacia que se pudiera generar en el voto electrónico, no encontraron indicios de que hubiera posibilidad de fraude. Eso fueron comentarios de los observadores del Centro Carter, pero creo que más allá lo que significa el régimen de Maduro nos genera zozobra a todos los peruanos, a todos los que creemos en la democracia. Y como vuelvo a decir, como país debiéramos de pronunciarnos ya en el caso total, pleno, de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué reflexión harías respecto a la comparación que ha hecho Mesías hace un rato con esto de que el convocar a los reservistas y pensar en el Fondo de Estabilidad Social emparentaría a Keiko con Hugo Chávez? Creo que sí, Keiko está mucho más cercana al pueblo que Pedro Pablo Kuczynski. Empezando porque es una mujer que ha hecho el esfuerzo de viajar constantemente, de recorrer el país, que no es fácil. Tenemos un país con una geografía compleja, con una dispersión poblacional enorme. Ha hecho el esfuerzo de estar cercana a la gente. Ese esfuerzo evidentemente ha traído también la posibilidad de recoger demandas de la población. Yo saludo ese esfuerzo y saludo el que haya cogido demandas, expectativas de la población, lo que no ha sucedido con Pedro Pablo.
Y eso va en total oposición a lo que plantea Mesías con respecto a vincular a un posible estilo chavista. Creo que es llegar a un extremo peligroso, nocivo. Nuestro país no necesita este tipo de discursos, Mesías, con todo aprecio, el pretender polarizar a la población de quién es demócrata y quién es no, y que hay un riesgo real de un posible gobierno autócrata, dictatorial de Keiko Fujimori. Creo que está muy alejado de la verdad. Si se dieran indicios, por supuesto, hay que oponerse y hay que estar al frente, y yo también estaré allí. Pero en este momento los indicios que se consideran vinculados a un posible gobierno dictatorial son en base al recuerdo de lo que sucedió hace 20 años, hace 16 años. Eso es nocivo. Tenemos que dar vuelta a la página, estar atentos, por supuesto. ¿Tu propuesta es entonces que olvidemos el pasado, que hagamos borrón y cuenta nueva? No, el pasado nunca se puede olvidar, siempre debe ser un referente, nos ayuda a construirnos como sociedad y a evitarlos, así que no podemos olvidarlos, sería nefasto, pero no a jugar una propuesta en base a lo que sucedió en un gobierno que, en este caso de Keiko Fujimori, fue el de su padre. Pero más allá, a mí me sorprende y me preocupa que muchos, a similitud de Mesías, no traigan a colación propuestas y que ataquen las propuestas, que sería lo correcto. Yo me pongo la propuesta tal por estas razones. El uso del fondo de reserva sí me parece importante, es una posición interesante, así debiera de ser cada una de las posturas. Pero hay quienes consideran que es mejor que use ese fondo, dependiendo para qué se va a usar. Nosotros necesitamos un shock de infraestructura, un shock de inversiones importantísimo, la brecha es enorme de conectividad, nuestro país lo necesita, Cajamarca necesita mejores carreteras, todo el país, nuestra costa, necesita puertos, necesitamos canales de regadío, por lo que tanto ha luchado Mesías en el Congreso. Eso implica un shock de inversiones. Bien. Y espero que Keiko, si saliera presidenta, lo anuncie el 28 de julio. Mesías, Marisa Glave ha dicho hoy que Alfredo Barnechea debió pronunciarse, que no debió mantener esta especie de neutralidad frente a la encrucijada que viviremos los peruanos el domingo. ¿Piensas lo mismo? ¿Piensas que él tendría que haber dicho algo? Fíjate que yo en primer lugar respeto la posición de todas las personas. En este caso la posición de Barnechea yo la respeto, pero no la comparto. Creo que los momentos son cruciales para la democracia y como se debatió en el partido, eso de decir voto libre es una posición totalmente tibia, una posición que incluso que menoscaba la institucionalidad de las fuerzas políticas. ¿Por qué crees tú que guarda silencio? No sé, habría que preguntarle a él porque cuál es su manera de pensar. Pero yo creo que los partidos, los militantes de los partidos, debemos tomar decisiones, no debemos tratar por un cálculo político pensando en el 2021 o en algo que se esté conversando. Pero yo creo. ¿Estará pensando en eso? Bueno, no sé, fíjate que no sé, no me he puesto en los zapatos de él, pero yo sí me he puesto en los zapatos de mi partido. En el partido, después de un largo debate, hubieron cerca de 30 oradores, posiciones distintas, y en esas posiciones en definitiva ocurrió lo siguiente, ocurrió de que por ejemplo ahí se recordó que en la década del 90 ese concepto del voto libre, ese concepto de la partidocracia precisamente fue acuñado por Alberto Fujimori, quien prácticamente menoscabó la institucionalidad, y es por eso que hoy los partidos políticos incluso no podemos salir de esa crisis. Fíjate, un segundito nada más, rapidito, solamente para decirle a Carmen, fíjate que en el Congreso que está terminando hoy, en la que estamos ella y yo en este Congreso, fíjate que el fujimorismo se opuso a la ley de banda ancha, se opuso a la ley de ordenamiento territorial, política forestal. Muchas gracias. Regresaremos. Gracias. Nos vemos 24 horas. Chao. Gracias.